Y ahora sí, me hizo muy bien este mensaje a mí primero. Así que es muy sencillo, tiene pocos puntos y solo una columna vertebral que tiene que ser lo que quede grabado en tu interior hoy, al final de estos próximos 25 minutos que voy a predicar, 30. Va a decir conmigo, nuevas fuerzas. Le quiero hablar a alguien que está cansado. Y usted puede estar sentado acá, se pegó un baño antes de venir. Eso espero en el nombre de Jesús. Se puso el perfume, se luqueó, se preparó, vino, se sentó y se lo ve a usted radiante. Pero usted sabe por dentro que esta última semana o estos últimos meses, usted estuvo sintiendo que usted está cansado. Y algunos están cansados de todo. Yo te pregunto, ¿de qué? De todo. Y otros están cansados de algo. De algunas cosas no están cansados y de otras sí. Y algunos están cansados de determinadas cosas y se preguntan, ¿por qué Dios no hace algo con lo que me cansa? Para todos ustedes tengo una respuesta de parte de Dios esta noche. Voy a volver a decirlo, para todos ustedes tengo una respuesta de Dios esta noche. Va a decir conmigo nuevas fuerzas. Me es inevitable tener que hacer un poco de un estudio, de un libro rápidamente con usted. Voy a leer Isaías capítulo 40. Isaías capítulo. Cuando uno estudia a Isaías en la universidad, lo estudia dividido en 3 partes. Se llama Tripto Isaías. De hecho, la última parte de Isaías se cree que la escribió otro autor, pero con el nombre de Isaías. Del capítulo 1 al 39, cuando usted lee Isaías del 1 al 39, está leyendo Isaías al profeta hablarle a la gente antes de que la gente la pase mal. Le está diciendo al pueblo, ojo, tengan cuidado, no metan la pata. Perdón que si algún teólogo me está escuchando, es preferible que entiendan, no es que quiero hacer una gran cátedra de teología, quiero que el pueblo hoy se vaya a su casa habiendo entendido lo que Dios quiere decir. Así que discúlpenme si sueno muy barrial, pero barrial soy. Del capítulo 1 al 39... el pueblo está medianamente bien y Dios empieza a decirle, a advertirle que la va a pasar mal, que se están mandando muchas macanas. Del capítulo 1 al 39 básicamente se sitúa antes del exilio. Le avisa en el capítulo 39 que Babilonia los iba a poner bajo el exilio a Judá. Y el capítulo 40 son un montón de años después de que ellos la están pasando mal. Ellos la estaban pasando. Así que no sé si alguna vez a usted le pasó que estaba usted re piola. Pero sabe usted que no estaba haciendo las cosas bien. Pero piola está. Y usted se le empieza a tratar de decir, che, deja de meter la pata. Deja de hacer eso. Y usted, pero si estoy piola, pastor. Y después, algunas cosas te empezaron a ir mal, las cosas empezaron a salir de forma que te hicieron sentir casi como en una esclavitud. Ves que toda la Biblia se parece a la vida. Y entonces el pueblo está muy mal, muy cansado. Está bajo un exilio, con su mente nublada, no ve a Dios actuar. Y viene el capítulo 40 donde Dios les viene a hablar al pueblo que está cansado de estar mal. Y esta noche Dios, este domingo, viene con el capítulo 40 a hablarnos a los que en algún momento nos sentimos cansados. Aleluya. Pastor, ¿cómo
le habla Dios al pueblo que está cansado? Y es interesante ver cómo Dios responde. Porque Dios no le dice, quédate tranqui, ya va a pasar. Viste que a veces esperás que Dios te diga algo sobre el asunto y Dios no te dice un silencio. Estás podrido de la suegra, un silencio. Te falta el mango, un silencio de Dios. Hay problemas con un hijo, un silencio. Y uno espera que en un culto un lunes aparezca Dios y diga, ya cambié la suegra, amén. No aparece. O que aparezca Dios y diga, ve al cajero, pon tu clave. He puesto varios millones ahí. ¡Oh! Ahí sí, ¿no? ¡Gloria! Levántate, ve a la pieza de tu hijo. Abre la puerta y lo verás arrodillado, orando. Te pedirá perdón por todo lo que te hizo. Abrís la puerta y ni está el vago en el dormitorio. ¡Un silencio de Dios! Y entonces te encontrás un tanto cansado. En el capítulo 40 Dios no le dice quédate tranquilo al pueblo, ya falta poco. No le dice quédate tranquilo que todo va a estar bien y vas a volver a estar bien. No le dice al pueblo te voy a abrir las puertas como algunos esperamos que quizá nos diga. No le dice van a derrotar a Babilonia. Porque no le responde conforme a la situación que están viviendo. De hecho parece que guardara silencio en esa situación. ¿A usted le ha pasado eso alguna vez? Que donde usted está cansado siente que Dios no le está hablando. Diga conmigo, pastor, ¿cómo Dios responde cuando guarda silencio respecto de donde yo estoy recontra cansado? Isaías 40, oye, mira que yo esto lo he leído, lo he estudiado en la universidad. He tenido que rendir capítulo por capítulo de Isaías. Y no lo había visto de la manera que Dios me lo mostró hoy, que tanta paz me trajo. Durante 20 versículos arranca Dios. Versículo 1, 2, 3, perdón, un poquito más adelante, a partir del 4, 5, empieza a hablarle Dios al pueblo. Y en ningún momento le habla de su situación. Lo más raro es que le empieza a hablar de él. El texto relata que Dios responde al problema del ser humano hablándole al ser humano de quién es Él. ¿Quién se anima a venir rápido aquí, rápido, y contarme rapidito alguna cosita que esté pasando, rápido? Bueno, está bien, todos son bastante privados. Invente. ¿Alguien puede inventar algo ahí? ¿Puede? Pastora, venís, contame un problema, rápido. Inventá uno, vení que te lo soplo, dale. Ahí está, ahí viene la hermana, mira cómo la cuidan a la pastora, venga. Quiero explicar los textos. Del 1 al 39 están en cautividad y el pueblo está pasándola mal. El pueblo está sintiendo, está pasando esto. Que estoy cansada. Y Dios responde, ¿sabés cuántas empresas tengo yo? ¿Sabés cuántos títulos tengo yo? Es muy raro el versículo 40. Porque el pueblo expresa su dolor y Dios empieza a contar su grandeza. Cuénteme algo, invéntelo si quieren, lo que sea, estoy pasando. No, tengo 2 hijos con adicciones. Y ese texto sería como que yo responda, ¿usted sabe que me pude comprar un auto nuevo? Requiere un análisis muy particular, que es el que vamos a hacer esta noche. Es que a veces uno se siente así, que uno empieza a contar el dolor que tiene. Dice, y Dios no está hablándome sobre esto. Hoy Dios va a hablarte. Amén. ¿Sientes que se puede quedar sentada ahí en la primera silla? ¿Dejó alguna cartera, algo por ahí? No. Bueno, ¿a su hija dejó? Bueno, la hija queda ahí. Oh, puede venir acá, no pasó nada. Así que Dios, wow,
Cuando usted lo interprete, va a quedar impactado. A un problema grande del pueblo, Dios le empieza a responder, recordándole al pueblo cuán grande es Él. En esos próximos versículos, que yo se los voy a leer en un rato, luego de la introducción, Dios empieza a hablar de los océanos, Dios habla de las estrellas, Dios habla de su grandeza. Dios dice que Él puede medir el océano. Dios dice que Él puede pesar las montañas. Todas las montañas que existen yo las puedo pesar, dice Dios. Yo gobierno las naciones. Relata el texto y dice que Dios le puso nombre a cada estrella que usted ve en el cielo. Y termina diciendo: nunca me canso. Qué interesante interpretar. Porque frente a alguien que está cansado en la vida, Dios le responde contándole su grandeza. Y no es porque Dios tenga un problema de narcisismo ni de egoísmo. Tiene un sentido espiritual. Y es que el problema del pueblo no era la situación que estaba viviendo. Aunque el pueblo creía que la situación era el problema. El problema era que el pueblo había olvidado la imagen de Dios. La estaba pasando tan mal que su cosmovisión, la visión de la vida, se había limitado. Y como se le había limitado la visión, se le había limitado el conocimiento y el poder de Dios. Estaba tan mal que todo lo veía mal. Es muy difícil interpretar, ver la grandeza y el poder de Dios cuando estoy pasando un momento tan difícil. A veces resumo a Dios a la tristeza que estoy pasando y es normal. El exilio había achicado la conciencia de Dios para el pueblo. Ellos miraban todo lo mal que estaban y se olvidaron que Dios era el que le había puesto nombre a las estrellas. Piense esto, por favor. ¿Qué tal si usted dice: yo estoy tan mal por esta situación, cuando yo creo en un Dios que le puso nombre a las estrellas? Entonces, si yo creo en un Dios que es capaz de medir con 3 dedos, dice Isaías, los océanos, y ese es mi Dios, automáticamente, si yo tomo conciencia del poder que tiene el Dios al que sirvo, entonces mi problema, que es inmenso, pasa a ser pequeño delante del Dios que pone nombre a las estrellas. Alguien que aplauda si está empezando a entender. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? La respuesta de Dios a un problema grande es hablar de Él. Pastor, ¿por qué? Porque necesita que vos sepas que Él es más grande que tu gran problema. Va a decir: wow, con razón, tengo un gran problema, pero tengo un Dios más grande, más poderoso que cualquier ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Antes de hablar de Dios, de lo que va a hacer con tu situación, tiene que recordarte quién es Él. Si no conoces mi poder, te dice, es difícil que puedas confiar en lo que puedo hacer. Pues entonces, el pueblo le dice:
Dios no me ve en el versículo 27. No está viendo mi situación. No está viendo mi dolor. No está viendo mi cansancio. Y Dios responde, el problema no es que yo no te vea, es que te olvidaste de quién soy. Te olvidaste del poder que tengo. Te olvidaste de mi grandeza. Y responde, yo doy fuerzas al cansado. Dios no empezó cambiando la realidad del pueblo, empezó corrigiendo su imagen. ¿Me permite contarle algo personal? ¿Puedo? ¿Puede quedar acá? Espero que usted no me pierda el respeto. Pero en cambio, a no perder el respeto, gane con usted el saber que los pastores también pasamos por situaciones difíciles. Estos días, antes de que mi papá empezara a mejorar, yo hubo 2 días que me sentí muy mal con mi papá en terapia, y un día estaba regresando con el auto y no pude dominar mis emociones. Y yo soy una persona muy pensante y domino muy bien las emociones. Así que como yo también tengo un pastor, pedí permiso a mi pastor para llamarlo. Agarré el teléfono y escuché esta conversación, por favor. ¿Están aquí o no? Y le dije, pastor, usted sabe que yo soy una persona muy pensante. Y mi papá está en terapia intensiva y yo pocas veces lloro, pocas veces expreso mis emociones, en el sentido de que primero proceso mis cosas espiritualmente y mentalmente. Le dije, pero no puedo, me siento mal adentro. Y mi pastor me dijo, qué bueno. ¿Qué te pasa, pastor? Me dijo, qué bueno que te sientas así, David. Y yo le dije, es que para mí es tan fácil poner en palabras a Dios. Realmente ha sido tan fácil para mí interpretar a Dios, conocer el movimiento espiritual. No me estoy jactando, pero de repente yo me di cuenta que en mi vida lo que siempre fue tan fácil dejó de ser tan fácil en un momento difícil de la vida. No lo pude controlar. Y él me dijo, entonces tienes que hacer lo que siempre predicaste en el altar. Tienes que confiar, nada más. Aunque no entiendas, confía. Así que me paré en una estación de servicio y volví a hacer oraciones que no hacía hace muchos años. Hice la oración de un novato. Y qué bueno que me volví a ser un novato. Y a decir, Dios, confío. Claro, me había desesperado emocionalmente. Yo ya quería decirle al neurocirujano cómo el neurocirujano tenía que hacer. Pero es imposible, ¿no? Vieron que las cosas que nos cansan son las que ya no podemos controlar. Las cosas que nos cansan son las que sentimos que no podemos hacer nada, que agotamos todas las posibilidades que teníamos como humanos. Intenté hacer de todo con esto y no pude. No lo puedo controlar, pastor. Y déjame decirte, como me dijo mi apóstol, está bien, no necesitas controlarlo. Necesitas hacer lo que predicas y lo que predicamos toda la vida. Saber que cuando nosotros no tenemos el control y estamos cansados, cuando ya no tenemos más nada que hacer, ni podemos hacer algo humanamente por las cosas, hablamos de un Dios todopoderoso. De un Dios que tiene el poder y siempre lo tuvo de medir las montañas, puede medir los océanos con sus dedos. Puede pasearse por todo el universo poniéndole nombre a las estrellas. Ya no podemos tener el control de las cosas y está bien. Ahora solo nos resta a los que se encuentran cansados decir, acá estoy en un culto un domingo, sabiendo que estoy recontra cansado, que ya hice todo lo que podía hacer, que no puedo hacer más nada, pastor. He llegado y estoy agotado, pero aquí vengo a reconocer la grandeza del Dios al que acabo de cantarle hace 20 minutos atrás, la grandeza del Dios al que le sirvo, la grandeza del Dios
del que predico, la grandeza del Dios al que leo. Hoy solamente vengo a recordar lo grande que Dios es. Y entonces, cuando tu problema se vuelve más grande que tu revelación de Dios, ¿tienen algún problema grande? Bueno, el resto están recontra re. Las personas empiezan a perder sus fuerzas. Pero cuando Dios ocupa el lugar que corresponde que Él ocupa en el corazón, las fuerzas regresan. Y entonces ahora sí, voy a empezar a leer recién. Voy a empezar a leer el texto. Todo esto que le dije no era parte de la prédica. Descuéntenme los minutos. Solo era parte de la introducción para leerle el texto. Y usted va a escuchar cómo Dios le respondió a un pueblo cansado y lleno de problemas. Diga conmigo, así me va a responder Dios a mí hoy. ¡Wow! Voy a leer Isaías capítulo 40, versículo 12 al 15, versículo 22 y versículo 26 al 31 en la traducción lenguaje actual. Me pareció la traducción más apropiada para entender lo que necesito en Dios que hoy podamos absorber, digerir, rumiar y comer. Isaías dijo: Anabela, Marta, María, Esther, Carlos, Matías, Rubén, Marcelo, Luis. A vos que viniste con ese cansancio, con ese problema en las espaldas, con ese silencio de Dios en algún área de la vida, Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Dios puede calcular con los dedos la extensión del cielo. Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y pesar en una balanza los cerros y la montaña. Las naciones son para Él como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los poderosos países que están en las islas del mar son para Él lo mismo que un simple grano de arena. Que Dios tiene su trono muy por encima del cielo. Desde allí Dios nos ve como si fuéramos pequeños insectos. Dios extiende el cielo como un todo. Lo levanta como una carpa para vivir en ella. Levanten los ojos al cielo. ¿Quién creen que ha creado todo lo que ven? Dios hace que salgan las estrellas. Dios las llama por su nombre. Dios ordenó las estrellas y las constelaciones. Con sus manos agarró cada estrellita y la puso en su lugar y le puso un nombre. Es tan grande su poder que nunca falta ninguna estrella. Pueblo de Israel, pueblo mío amado, comunidad, Jehová reina. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué has creído que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Dios no se cansa de las estrellas. Dios no se cansa de medir las cosas. Dios no se cansa.
te está diciendo, aunque te haya cansado tu problema, vos podés estar cansado de tu problema, pero el Dios que no se cansa es, aleluya, el que pone la mano sobre toda situación. Tú tienes derecho a sentirte cansado y por momentos hasta agobiado, pero lo que no puedes hacer es dejar de reconocer que por encima de tu cansancio, por encima de tu dolor y por encima de tu circunstancia, hay un Dios todopoderoso, aleluya. Hay un Dios todopoderoso que sigue colocando las estrellas en su lugar, que sigue poniendo nombre a las estrellas, que puede medir las montañas como cualquiera de nosotros un kilo de pan en una balanza. No te olvides el Dios al que sirve. Wow. Su inteligencia es más de lo que imaginás. Debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Dios le da fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. ¡Aleluya! Punto número 1. Me va a regalar 8. ¿Quién puso 8 minutos ahí? 10. 10 en serio, porque siento que ya todos están entendiendo el asunto, ¿sí o no? Me regala 10 minutos. Porque esta noche, en vez de darle énfasis a lo que te pasa, permites que el Espíritu Santo pueda girar nuestra cosmovisión de la vida. Y en vez de ver y resumir la vida, todo el dolor que nos está ocurriendo, levantamos la mirada. Y sabemos que por encima de todo lo que estamos viviendo hay un Dios todopoderoso, que no ha perdido su poder, aunque yo haya perdido mis fuerzas. Dios no perdió su poder, aunque yo perdí la esperanza. Dios no perdió su poder, aunque yo perdí el ánimo. Dios no perdió su poder, aunque yo perdí la alegría. Dios sigue siendo el mismo a pesar de todo lo que yo he perdido. Y eso se vuelve fabuloso en el mensaje, porque significa que yo ya no necesito pensar que las cosas necesitan de mí, porque ya no tengo fuerza para hacer las cosas. Necesito creer. Le vengo a hablar a gente que está muy cansada y agotada y no tiene más fuerza para hacer nada. Gente que al terminar esta reunión correrá al altar o ahí sentado en su lugar levantará las manos y dirá: Padre, lo único que me quedo esta noche es que vos seguís siendo el mismo de siempre, con el mismo poder y la misma gracia. Yo no soy el de siempre. A mí todas las cosas me cansaron, me siento triste y agotado, pero me doy cuenta que estas cosas ya no dependen de mí, porque si de mí dependieran, ya nada podría ocurrir. Nada ya depende de mí, todo. Todo. Todo es por Él, gracias a Él y en Él. El pueblo está sin recursos en Babilonia, no tiene nada. Ha perdido todo. Y Dios arranca recuperando lo más importante, que era la conciencia en el pueblo de quien Dios era. Esta noche quizá hay gente que perdió todo, o casi todo, o algunas cosas importantes de la vida. Y Dios solo quiere que el pueblo tome conciencia de vuelta del Dios poderoso que está por encima de nuestro cansancio y nuestro dolor. Qué interesante pensar que la respuesta de Dios no fue explicarte por qué te pasa lo que te pasa. Vieron que hay gente que dice: ¿por qué me pasa esto a mí? Y
Dios no se sienta a explicarle por qué le pasa eso. Se sienta a decirle cuán grande es Él. Hay que ser maduro para esto. Es muy difícil reconocer la grandeza de Dios cuando la estoy pasando mal. Solo los valientes levantan la mano y dicen cuán grande es Dios. Cuando toda mi vida se reduce al dolor. Dios está diciendo claramente, no vengo a explicarte el problema, vengo a recordarte que sigo siendo Dios. Eso fue impactante para mí en esa estación de servicio. En muchas etapas de la vida yo viví lo mismo. Durante 14 años esperando tener un hijo y no venía. Orábamos por la gente y la gente quedaba, las mujeres quedaban embarazadas y nosotros 14 años esperándolo. Y me acuerdo que de tanto en tanto decía yo, mi esposa no podemos, pero tú sigues siendo Dios. Tengo a alguien en el hospital, pero tú sigues siendo Dios. Tengo a mi hijo perdido, pero tú sigues siendo Dios. He perdido esto, pero tú sigues siendo Dios. Las cosas no me salen, pero tú sigues siendo Dios. Estas cosas vienen mal en mi vida, pero tú sigues siendo Dios. Eso es lo que Dios está diciendo en el capítulo 40. Hay una forma en la que pueden salir de todo lo que sienten. Y es que me recuerden, que recuerden quién soy yo. Quizá no estoy respondiendo directo a tu problema. Te estoy haciendo recordar quién soy yo. Antes de prometerte las fuerzas, antes de tocar lo que tenga que tocar en tu vida, antes de hablar de las águilas, antes de hablar del caminar, antes de poner mi mano, te quiero recordar que mido el océano, que calculo el universo, que peso las montañas, que las naciones son apenas una gota en un balde para mí. Te quiero recordar que me siento sobre la creación, que cada estrella tiene el nombre que yo le puse, que ninguna es capaz de faltar, porque yo mismo las diseñé y las coloqué en su lugar. Recuerden, muchas cosas pueden haber cambiado en la vida de alguien, pero no cambian lo que Dios es. Nunca sometamos las medidas de la grandeza de Dios a la medida de nuestra situación. Mientras el pueblo mira el dolor, mientras el pueblo mira el exilio, mientras el pueblo mira la pérdida, Dios lo hace mirar el universo. Cuando vuelves a contemplar la grandeza de Dios, los problemas pasan a ser pequeños. Punto número 2. Dios nunca se cansa. Dios nunca se... Y la Biblia dice como nosotros. El pueblo estaba agotado, pero Dios no. El cansancio del hombre no produce el cansancio de Dios. Tú puedes estar cansado de algo que Dios no se cansó. Escuche bien. Escucha, alguien puede estar podrido hasta de sí mismo. No cambio más, loco. Soy un desastre. Estoy cansado de mí. El líder está cansado de mí. La tribu está cansada de mí. El pastor no está cansado. Hasta vos podés estar cansado de vos. De lo que vos hacés, de cómo vos sos. Le vengo a hablar a alguien que está cansado hasta de cómo es. Y vengo a decirte algo que fue mi oración antes de predicar. Esta noche no
estoy agregando nada, porque decidí, agregando nada en el sentido de decir, no estoy corriéndome de absolutamente nada de lo que escuche, para que solo lo que se produzca era lo que el poderoso Dios que está por encima de todos nosotros quiera generar hoy. Así que si hay alguien cansado de sí mismo, no me preocupa, porque vos te puedes cansar de vos, pero Dios no se cansó de vos. ¿Sabe qué? Si Dios no se cansa, hay esperanza. Diga, hay esperanza. Hay esperanza para mí, hay esperanza para mi familia, hay esperanza para la humanidad, hay esperanza para La Matanza, hay esperanza para Buenos Aires, hay esperanza para La Ferrere, Ciudad Vita, Santos Vega, Loma del Mirador, Los Kilómetros. Dios no se cansa. Puede haber líderes cansados, pastores cansados, pero Dios no se cansa. ¡Aleluya! Número 3. 58 segundos. Dios da nuevas fuerzas. Dios da nuevas. El original de da fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna, le multiplica la fuerza. Quiero que oiga bien esto. Viene de la palabra noten, que significa, no significa un día Dios las da. Significa continuamente Dios da las fuerzas al que no las tiene. ¿Alguna vez tú sintió que si hubiera sido por usted, no se hubiera podido ni levantar? ¿Y usted no sabe ni cómo se levantó al otro día? Tengo 0, estoy al 0. Esto es muy interesante porque la Biblia dice que Dios da fuerzas al que no las tiene. La traducción original quiere decir, como Dios nunca pierde las fuerzas, le puede dar fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Saben las veces que me acosté? Y eso no solo pasó con mi vida cuando me convertí, sino antes. Me acosté pensando que ojalá no me levantara. Allí estaba Dios esa noche, cumpliendo este texto conmigo, como lo cumplió con muchos de ustedes. Dándome esas fuerzas, es decir, ¿cómo hace una mamá para volver a levantarse al otro día? Volver a ver al hijo. ¿Cómo hace un padre para volver a levantarse cuando tuvo una pérdida? ¿Cómo hace un hijo para volver a levantarse cuando tuvo una pérdida? ¿Cómo hace? Ahí está Dios. Cuando veas el rostro de una mamá que volvió a comprar el pan, ahí está Dios. Cuando veas el rostro de tu pastor predicando en el altar cuando la está pasando mal, ahí está Dios. Cuando veo el rostro de un líder que sé que está pasando un momento muy difícil en su casa y aparece en una foto dando una arca, ahí está Dios. En el rostro de muchos de ustedes de hoy sentados acá están las fuerzas de Dios. Porque algunos hasta habrán pensado, voy o no voy. Allí está Dios. Allí en el kiosco con alguien que está atendiendo, alguien en la recepción o alguno de protocolo que está sirviéndoles hoy y no tiene fuerza para nada, ahí está Dios. Ahora te das cuenta las veces que Dios estuvo. ¿Te das cuenta las veces que Dios estuvo? Hay cosas tan fuertes en la vida de los hombres que nos dejarían planchados y no nos levantarían nunca más. Y ahí estaba Él multiplicando el 0, dando sus propias fuerzas. Es parte de su naturaleza repartir sus fuerzas
al que no tiene ninguno. Es llenar de vigor a alguien. Es cuando humanamente no hay nada, estás en cero. Y Dios te da fuerzas cuando tu número es cero. Ya no tiene que ver tu capacidad, no tiene que ver todos tus recursos, llegaste a tu límite. Cuando Dios recién comienza. No tengo nada, perdí todo, tengo cero. Dios nunca se cansa. Dios sigue dando fuerzas y Dios multiplica fuerzas cuando los recursos son cero. Cero. Esta comunidad mañana se va a levantar. Las semanas que vienen van a seguir. Y van a seguir hacia adelante en Cristo Jesús. No porque quizá hoy todos estén al 100, porque aunque la mayoría o algunos estén en cero, tenemos el mismo Dios que cuenta estrellas, aleluya, que pesa las montañas en una balanza. El mismo Dios que sigue con todo su poder, que mañana nos va a levantar con sus fuerzas. ¡Oh! ¡Aleluya! Concluyo. ¿Están aquí? Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean. Pero los que confían en Jehová siempre tendrán nuevas fuerzas. ¿Sabes lo único que tienes que hacer hoy? Confiar. Dice, hasta los más fuertes tienen un límite. Mi apóstol me dijo, todo este tiempo me ocupé de conocerte y tienes muchas cualidades. Eres muy fuerte mentalmente y un montón de cosas más. Pero qué bueno tener límites. Y si entre ustedes hay pastores o líderes, voy a pedirle que esta noche la última oración la resuma a un novato. Alguien que simplemente, con pocas palabras, solo dice, Señor, gracias por recordarme quién eres. Vuelvo a confiarte en mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi familia, el ministerio, la iglesia, el trabajo, el pan de cada día. Todo está en tus manos. Los que hace mucho vienen saben que Dios nos usa mucho en milagros. Y yo tengo una característica: cuando yo voy a orar por un enfermo que se va a sanar, yo sé que se va a sanar. Tengo una convicción adentro. Quiero que escuchen bien esto, por favor. Así que yo oro por un enfermo y a veces le digo, haga lo que no podía hacer sin orar, porque yo ya sé que se va a sanar. Antes de que yo hablara con él, la día anterior había hecho una oración por mi papá. Y claro, yo sentía las cosas que puede sentir un hijo. Y eran tan fuertes que no me permitían interpretar el lenguaje del Espíritu. Así que fui a orar por él y no sentí eso. Así que me fui en crisis. Porque yo sé, yo muchos años, no es por, vuelvo a decir, no es por vanidad, pero yo tengo claro cuando Dios habla. Así que me fui con la crisis de no haber sentido eso que yo siento cuando Dios va a sanar a alguien, y justo había orado por mi papá. ¿Me está entendiendo aquí o no? Así que me fui con todas mis crisis. Y fue muy interesante contarle esto a mi pastor y que mi pastor me diga esto. Me diga, es que tenés que descubrir algo más todavía. Es que muchas veces no vas a estar convencido de lo que Dios va a hacer.
Pero Él no lo va a hacer si vos estás convencido. Él hace las cosas por quien Él es. Así que, aunque no estés convencido de muchas cosas en tu corazón hoy, aunque muchas cosas te cueste creerlas, aunque no te pares conmigo y me digas, sí, la tengo clara, estoy seguro que esto va a pasar. No hay problema. Esta noche no pasa ni por mí, ni por la pastora, ni va a pasar por ninguno de nosotros. Pasa por Él. Por el que siempre seguirá teniendo todo el poder, la honra, la gloria y el honor. Su poder traspasa nuestras dudas, nuestras incertidumbres. Su poder traspasa nuestra incredulidad y nuestro dolor. Aleluya. No se trata de cuán convencidos estemos de lo que puede pasar. Quizás hasta parte de la fe hemos perdido. Mas Dios sigue siendo Dios. Cuando llegues a cero, Dios sigue siendo infinito para el que le gusta la matemática. Es que Dios no multiplica tus últimas fuerzas, multiplica su poder en tu debilidad. El mismo Dios que sostiene las estrellas es el mismo Dios que sostiene tu vida. Cuando tus recursos terminaron, no terminó tu historia. Comenzó el terreno donde Dios puede mostrar su fuerza y su gloria. Y por último, Dios no hace un milagro recuperando lo que queda, recuperando la ruina. En este caso hace un milagro impartiendo solo lo que Él tiene. Ponga una mano en su corazón, por favor. Aleluya. Oh, Espíritu de Dios. Padre amado, que tienes el control de todas las cosas. Que a pesar de nuestros dolores y nuestra finitud, o el haber llegado al punto cero y haber perdido todas las fuerzas, cuando nosotros perdíamos las fuerzas, tú seguías midiendo el océano. Cuando nosotros perdíamos algo que deseábamos tener en nuestras manos, tú seguías pesando las montañas. Cuando nosotros estábamos en un dolor tan profundo que no podríamos ver nada bueno, tú seguías gobernando las naciones. Cuando nosotros siquiera podíamos pesar las emociones, tú seguías pesando las montañas. Cuando ya no teníamos nombre para poner al dolor que teníamos, tú seguías nombrando las estrellas. Cuando nosotros ya no estábamos cansados de todo, tú seguías sin cansarte. Aleluya. Grande Dios. La tierra alegre está, cubierto está de luz. Grande, poderoso. Haga su oración, por favor. Haga la oración de un novato, pero con un corazón entregado. Dígale: Señor, aunque esté cansado, me sienta así. Hoy quiero recordar tu grandeza. Hoy elijo recordar quién eres.
tierra